Repremarcas TV presenta su podcast, Diálogos de País, con Marvin Ponce, una nueva forma de comunicación para mantener al pueblo bien informado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde se encuentren ustedes al escuchar este programa podcast, el podcast Diálogos de País con Marvin Ponce, esta nueva plataforma que produce Repremarcas TV. Esta es una nueva plataforma, este podcast, pues en este caso nuestro es un diálogo con personalidades de alto nivel en la política, en la economía, en las artes, que queremos llevarle al pueblo hondureño más allá de lo que se dice en los medios de comunicación de las personalidades, que ellos digan quiénes son, a qué se dedican, cómo surgieron. En este caso nos toca la invitación de una gran personalidad, una amiga, una luchadora, una mujer envidiable, pues, una todoterreno, diría yo, una mujer digna de admirar, pues la admiramos mucho todos los que la queremos y la conocemos, porque además de que mi invitada hoy es mi amiga, mi compañera con la cual hemos luchado juntos en muchas trincheras. Se trata de la abogada Ana Rosalinda García de Hernández, ex primera dama de la Nación, abogada de profesión, notaria, con una maestría en la Universidad de Albany, Estados Unidos, en políticas públicas, una personalidad, pues, esposa del amigo Juan Orlando Hernández Alvarado, y también en este momento, también en medio de esa gran conflagración personal y familiar, ella decidió luchar por la justicia y por la unidad y por el desarrollo de este país, y ha decidido lanzar una candidatura presidencial. Es de las pocas mujeres dentro del Partido Nacional que se lanzan a la palestra pública, y ella lo ha hecho con muy buen suceso. La abogada Ana Hernández, pues, es bienvenida a este podcast. Bienvenida, abogada. Me place tenerla aquí. Gracias, Marvin. Gracias por la invitación y gracias por sus palabras también. En realidad con Marvin nos conocemos desde hace mucho tiempo y hay algo que nos une a Marvin y a mí, y es que cumplimos años el mismo día. Sí, el 21 de septiembre. El 21 de septiembre. Así que yo digo que somos buena gente los dos porque nacimos en una buena época. Sí. Somos fruto, yo siempre digo, somos fruto de las fiestas navideñas. Sí, Pero gracias por la invitación, pues esperamos por que sus este diálogo palabras. sea muy amable con usted y fraterno, y también que nos lleve los ilustres. Usted, abogada, sí. Sobre todo su niñez, ¿cómo fue su niñez de Ana García? Ana García Carías. Pues fíjese que gracias a Dios crecí en una familia muy unida. Mi papá, Guillermo García, mi madre, Carlota Carías de García. Mi papá médico, murió hace un año, dos años ya casi. Una familia somos 4 hermanos, yo soy la segunda, y siempre hemos sido una familia muy unida, hasta el día de hoy, con mis hermanos, mis sobrinos, con todos, pues siempre un vínculo muy cercano. Ellos han sido realmente un gran apoyo para mí en este tiempo, y con ellos pues crecimos entre Olancho, porque mi papá era originario de Olancho, y entre Tegucigalpa. Y fue bonito, pues, por eso yo siempre digo que soy medio olanchana también, claro, porque mis raíces son olanchanas. Y así crecí aquí en Tegucigalpa. Ya después del 5º grado que nos venimos a vivir acá, estudiamos aquí en Tegucigalpa, me gradué cerquita de aquí en el Sagrado Corazón. Sí. Luego entré a la universidad y pues estudié Derecho, la profesión que escogí, y joven me casé con Juan Orlando, y ahí, bueno, empieza otra nueva etapa de mi vida, ya como esposa y como madre. Pero sí doy siempre gracias a Dios por la familia en la que Él me permitió nacer y que han estado siempre para nosotros, nos han inculcado muchos valores, principios, y somos una familia, pues, trabajadora. Mi padre, un médico que se esforzó siempre por dar lo mejor de su profesión, y que pues un hombre muy ejemplar para nosotros, al igual mi mamá, que es una mujer de muchas batallas políticas también, a quien siempre le ha gustado la política, y que nos formaron con valores, principios. Sí, conozco a doña Loti, que es una mujer muy humana, con grandes sentimientos por la gente pobre, y lo que me ha gustado es que siempre ha trabajado en la base, con la gente de base,
cómo la quieren allá en las comunidades urbanas y rurales. Y buscando siempre espacios y oportunidades para la también. mujer. No, mi mamá sí nació aquí en Tegucigalpa. Ajá. Ella es capitalina. Mi abuela es de raíces ceibeñas. Entonces también tenemos una parte en Ceiba de raíces. Pero dicen que Ñolote tiene cierto ramalazo con Tiburcio Carías andino, ¿no? Así es. Mi abuelo se llamaba Miguel Carías y Miguel Carías era hijo de Miguel Carías Andino, hermano del general Carías Andino. Entonces de ahí es donde viene la relación. La relación, pues. Se crió entre las familias principalmente de mujeres, ¿va? Somos más mujeres que hombres. Sí. Porque usted tiene 2 hijas. Somos tres en mi casa, mi familia, pues mis hermanos somos 3 mujeres y un varón. Sí. Y yo personalmente tengo un varón y dos niñas. 2 niñas. Y ahora tengo también una nieta. Pues 2 qué bien. con la mayor de Juan. Qué bien. Usted, ¿por qué decidió estudiar Derecho usted en la universidad? Usted venía del Sagrado Corazón, normalmente las mujeres que salían de esos colegios de clase media buscaban carreras como medicina, como ingenierías. ¿Por qué estudió Derecho usted? Fíjese que mi abuelo, por parte de mamá, mi abuelo Miguel, él comenzó a estudiar, no terminó de estudiar Derecho, a él le tocó salir exiliado del país cuando la situación de la época del general Carías y luego algunos temas, ellos, pues obviamente la familia Carías siempre fue reconocida como una familia nacionalista y le tocó salir exiliado del país, estuvo viviendo un tiempo en El Salvador, no terminó sus estudios de Derecho. Y luego mi abuela materna siempre me decía, necesito una abogada en la familia. Ella se dedicaba tenía una lotificación en Ceiba, de hecho es la que ahora se conoce como la colonia Pisati. Mi abuela se llamaba Marina Pisati, entonces ella siempre decía, necesito una abogada en la familia. Y cuando ya me gradué del colegio, decidí que me gustaba el derecho, entonces dije yo, bueno, ya que mi abuelo se quedó para terminar derecho y mi abuela siempre decía, necesito una abogada, entonces yo decidí ser esa abogada. Y comencé a estudiar Derecho en la Facultad de Derecho aquí en Tegucigalpa y una bonita experiencia. Yo siempre he creído que el Derecho es una carrera muy bonita. ¿Por qué? Porque le ayuda a uno a servir a los demás. En realidad es una carrera que se enfoca en el servicio a los demás y también en poder ayudar a alguien en medio de un problema. Normalmente el que busca de un abogado es porque hay algún problema, alguna situación legal que debe resolver y uno se convierte como en ese mediador, en ese gestor, en ese apoyo para resolver una situación legal, un problema o una diferencia. Según me han dicho a mí, usted también trabajó mucho en el servicio público, en varias instituciones. Me dicen que era una buena compañera, bien estudiada, bien analítica, seria. Siempre o sea, que le dieron como una mujer con carácter, pues. Todos los que la conocen a usted desde que empezó a ejercer su carrera. ¿En qué instituciones trabajó usted a nivel así institucional? Fíjese que no me había graduado de la facultad todavía y comencé a trabajar en el juzgado de letras de lo contencioso administrativo, cuando recién se aperturaron los juzgados en el año de 1987, si no me equivoco. Fue una generación muy bonita porque comenzamos, en aquel tiempo la ley se acababa de aprobar, la ley de contencioso administrativo, y era la ley que habilitaba los procesos de demanda contra el Estado. Antes no era fácil demandar al Estado. Y en ese momento pues se aperturó la ley, ya con la ley de procedimiento administrativo, la ley de lo contencioso administrativo, y comenzamos a trabajar. Entonces ese fue mi primer trabajo. Luego trabajé un tiempo en la Tesorería General de la República como asesora legal y luego trabajé en el Seguro Social, también allá por 1992, por ahí, 93. Luego me retiré del servicio público y volví a trabajar en el gobierno del licenciado Maduro. Ahí volví a trabajar en el servicio público y trabajé en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Ahí estuve trabajando como un espacio como de 2 años y luego me retiré también para dedicarme ya más a mi bufete, a la profesión. Y después, ya siendo Juan Orlando presidente del Congreso y luego como presidente de la República, pues ya era más difícil atender el bufete y me concentré más en la acción pública y política. Qué bien.
O sea que conoce bien la administración pública. Sí. Está preparada para dirigir la administración pública, conoce desde abajo, pues, Sí. en todos los espacios ha trabajado en derecho público. Usted estudió también una maestría también Albany, también Fíjese que sí estudié cuando estuvimos con Juan Orlando en Albany. Él sí sacó la maestría. Yo saqué un diplomado en gerencia pública. Ajá. En la administración en la Universidad Estatal de Albany. Fue una bonita experiencia también poder conocer mejor el funcionamiento de la administración. ¿Es que usted lo acompañó pública allá a la casa? Yo lo acompañé. Él sacó... Y aprovechó para estudiar ahí. Sí, así es. ¿Ya tenía los niños, no? Ya teníamos a Juan Orlando, nuestro hijo Ajá, mayor. Él nos acompañó, sí. También estuvo allá. Sí. Entonces estamos hablando de que usted, al venir, vuelve nuevamente a la ruta política, Juan Orlando ya con Sí. una maestría. Al venir, fíjese que cuando nosotros regresamos, la verdad que la intención de Juan Orlando era quedarse. Él tenía una beca de la universidad. Él ya tenía pues una base porque ya había trabajado en el Congreso acá y luego se fue a estudiar esta maestría en Administración Pública con énfasis en Administración Legislativa. Entonces le habían ofrecido estudiar un doctorado y probablemente nos hubiéramos quedado, pero en ese momento murió mi suegro y Juan Orlando decidió que era oportuno regresarse. Y cuando nos regresamos, comenzó entonces a involucrarse en la política. Sí. Nos fuimos a vivir a Gracias un tiempo, estuvimos allá viviendo varios años y él comenzó, fue el tiempo previo a su primera candidatura, que fue en 1998. Entonces también he participado en la política siempre desde esa perspectiva de poder apoyar, de poder gestionar brigadas y cosas así, apoyo con temas legales. Y luego también me involucraba pues en reuniones con las personas y eso me da una experiencia en el partido de conocer desde la base, Marvin, desde haber recorrido el país, Sí. desde conocer muy de cerca las necesidades de la gente, no de ahorita porque estoy aspirando, sino que desde hace muchos años que acompañé a Juan Orlando y que en mi recorrido también como primera dama tuve una agenda independiente, digámoslo así, que me permitió conocer de cerca la situación que vive la mayoría de las comunidades en nuestro país. Bueno, ahí es donde entramos a la parte política, pero entonces usted tenía ganas de ser política, de ser diputada o se optó más bien por acompañar a Juan Orlando. Tenía ya esa visión el presidente Hernández de ir hasta las alturas a pelear el poder desde cuando vinieron de Estados Unidos, porque usted se restringió de ser una buena diputada. Fíjese o una buena alcaldesa, o una buena regidora, depende, porque hay que hacer carrera política, ¿va? Sí. Pero usted no le entró a nada de eso. Yo les digo, ahora que estoy en el movimiento Avanza, les digo a mis líderes que somos un nuevo liderazgo dentro del partido, somos una generación renovada. Sí. Y muchos me quedan viendo y tal vez se preguntarán, pero ella ya estuvo. La verdad es que yo nunca he aspirado a un cargo de elección popular. Esta es mi primera oportunidad aspirando. Siempre acompañé a Juan Orlando, sí he estado involucrada en política, pero mi aspiración política esta es la primera vez y decido entrar por la puerta grande a buscar la presidencia y sé que de la mano de Dios voy a lograr la presidencia. ¿Quién era el mejor abogado, usted o Juan Orlando, como abogado? Los dos somos buenos. Los dos somos buenos, pero Juan Orlando estuvo más en la parte política y yo me dediqué más a la parte de ejercer la profesión. Usted también estaba más orientada a la parte mercantil, parece, ¿no? En el área administrativa, por esa base que tuve en el juzgado contencioso administrativo y luego también soy notaria y me dediqué también al tema notarial. Al tema notarial, sí. Y le pregunto porque como los dos son abogados y salieron el mismo año. Sí, nos graduamos el mismo año, entramos el mismo año, pero nos conocimos hasta a los 2 años y medio de estar en la universidad. ¿Y era presidente de la AED, Juan Orlando? Estaba aspirando a ser presidente de la AED. Yo me acuerdo que yo participé ahí y fue donde lo conocí yo a él también. Y a usted también. Imagínese. Sí, porque también yo estaba en la Facultad de Derecho y era miembro del Movimiento Auténtico de Trabajadores, el MAT. El MAT. Sí. Y peleamos el poder con Juan Orlando en esa época. Pero me acuerdo que Juan Orlando hizo una cuestión importante y usted también, porque andaba en ese movimiento con otras personalidades que conocemos. Hubieron elecciones primarias en el fútbol. Habían varios movimientos para la ED. Entonces, Juan Orlando ganó las primarias y ahí fue el candidato oficial. Pero Juan Orlando, me acuerdo que la izquierda casi no sacaba votos y había mucha pelea por las publicidades, que rompía la publicidad unos con otros. Pero Juan Orlando me acuerdo que nos llamó a dialogar a nosotros, dijo, hagamos una campaña diferente.
definamos las reglas del juego y no nos toquemos la publicidad, cada quien que tenga sus espacios. Me acuerdo que nos llamó a los del MATBA, porque entonces desde ahí yo vi en Juan Orlando una persona diferente, aunque teníamos diferencias ideológicas, pero vi una persona diferente en el cual se podía dialogar, ¿va? Porque habían creado en la universidad una pelea estéril, ideológica muy fuerte, ¿va? Que como que no se permitía el diálogo, aunque en el fondo eran amigos, ¿va? Los del fútbol con los del fútbol eran amigos en la calle, pero ya cuando llega el tema político habían unas contiendas bien fuertes. Me acuerdo que él en ese tiempo, allá andaban usted con un montón de amigas. Ahí lo andábamos apoyando. ¿Quiénes eran sus amigas de las que conocemos que estuvieron ahí en esa época? Mire, yo me acuerdo que cuando yo conocí a Juan Orlando estaba aspirando. Miriam es de esa época, también estaba, ¿quién más? Ethel también, de esa época, sí, fuimos compañeras. Bueno, en fin, varias de mis amigas de aquel momento nos apoyaron, bueno, y ya veníamos desde años atrás, porque con varias de ellas fuimos compañeras incluso desde la escuela. Pero sí me acuerdo de que Juan Orlando llegó y siempre con una visión bien transformadora, porque en aquel momento la facultad, pues él impulsó varios cambios, incluso revisión de algunos maestros que tal vez no llegaban a dar clases. Sí, me acuerdo que... Y fue bien interesante el proceso. Quizás creo que esa fue su primera experiencia política. Fue cuando llegó también Chan Castillo como decano y Guillén William. Ajá, sí, ellos eran. Y creo que Omar Casco llegó también en ese tiempo. En ese tiempo llegó. Era una nueva renovación de la Universidad del Ubaldismo al nuevo circuito. Sí, ya habían pasado un poco las contradicciones que habían en la izquierda y en la derecha en la universidad. Pero ahora vamos a la parte... ¿Usted anduvo con Juan Orlando entonces en la Empira haciendo campaña? Anduvimos en la Empira, ya le cuento que regresamos de Estados Unidos y pues mi suegro acababa de morir y Juan Orlando pues estuvo pendiente de mi suegra, estuvo pendiente de sus hermanos y en aquel tiempo comenzamos el proyecto de la construcción del Hotel Posada de Don Juan allá en Gracias. Y entonces me dijo, Ana, vámonos a Gracias y nos fuimos a Gracias. Allá estuvimos, él ya tenía una intención de participar políticamente y logró esa candidatura, fue el primer diputado por la Empira y luego ganamos, aunque perdió el partido en esa oportunidad, ganó el presidente Flores, pero Juan Orlando sí ganó el departamento y fue el primer diputado. Y lo ganó por una corriente pequeñita, ¿va? Y lo ganó por la corriente de Roma. Sí. No era por el oficialista en ese tiempo. No era el oficialista. Siempre entró por el estado más difícil, más. Ahí usted recorrió con él, ahí se dio cuenta usted de la pobreza hondureña, me imagino yo, cuando ya salió a ver las aldeas de la Empira, ¿va? Ahí yo lo acompañaba. Ya antes había incursionado un poco en política, porque como usted bien lo dijo antes, mi mamá siempre ha sido una mujer muy involucrada en el tema político, especialmente en el tema de mujeres. Entonces me acuerdo que esa primera campaña que después de Callejas, en la siguiente que fue la de Osvaldo, ahí ya nos involucramos un poco en el trabajo con mujeres, en algún tipo de voluntariado. Y posteriormente, pues ya en la Empira, más de cerca, recorrer el departamento, ver la transformación, ver cómo el accionar político, yo siempre lo digo, la política no es mala. Lo que puede ser malo es algunos políticos que hacen una mala forma de hacer política. Pero la verdad, la política es la forma que tienen todos los pueblos de mejorar sus condiciones de vida, de mejorar las condiciones de sus comunidades. Y a eso fue lo que hicimos en aquel momento. Juan Orlando siempre muy enfocado en el desarrollo de la Empira, que era uno de los departamentos más postergados. La Empira en ese tiempo el departamento más pobre. Tengo entendido que en esas visitas que usted hizo con Juan Orlando a las aldeas, municipios de la Empira, el sur de la Empira, Candelaria, La Virtud, Virginia, todos los municipios, ahí ustedes empezaron a hacer ayudas sociales a las comunidades, ¿verdad? Ahí comenzábamos. Ahí comenzó la gestión de aquel megaproyecto que ustedes habían después en el gobierno. Ahí comenzamos. Comenzamos ahí más o menos en esa época siempre. ¿Por qué? Porque uno veía las condiciones de vida de las personas. Y normalmente los políticos de aquel tiempo, Marvin, se enfocaban en las grandes ciudades. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces a Juan Orlando decirme, mira,
Hay estas comunidades aquí en Lempira que no tienen luz, pero acá desde el gobierno central dicen que no es rentable para el gobierno invertir en electrificar estas zonas, sí, porque hay poca población, porque no generan impuestos, la factura va a ser pequeña. Pero la verdad que eso se trata de la justicia social, de cómo apoyamos. Y a nosotros, a Juan Orlando especialmente, y a mí como su esposa, nos tocó romper muchos de esos paradigmas. Y incluso cuando comenzamos con Vida Mejor en el gobierno, no faltó quien dijera, ¿y por qué le ayudan a los pobres? ¿Y por qué le dan una bolsa solidaria? ¿No ven que eso es generar más pobreza? Es dependencia de la gente. Y es difícil para una persona que no conoce la pobreza, que no ha estado de cerca en comunidades tierra adentro, entender que no se trata únicamente de dar por caridad, sino que cuando hay una visión de crecimiento, cuando hay una visión de desarrollo. Pero aquí no faltaban grandes empresarios que se quejaban de que por qué nos enfocábamos en zonas económicamente pequeñas, porque eso no generaba más crecimiento. Claro que genera crecimiento, y eso es lo que la política tiene que venir a compensar, donde no hay una inversión del sector privado, pues el Estado invertir para generar un crecimiento y un desarrollo. Tengo entendido que ahí empezaron ustedes con el programa de la estufa Lorena, con el ecofogón. Con los ecofogones, sí. Los ecofogones, es una de las primeras prácticas, era para reducir la leña, para llevarle desarrollo a la gente. Y también programas de pequeña obra pública, haciendo por las comunidades y todo eso. Por eso que Juan Orlando, ¿dónde surge entonces para ya ir este programa Vida Mejor? ¿Por qué Vida Mejor? ¿Cómo surgió ese nombre y cómo surgió el programa? Que creo que es el emblema de lo que fueron la administración pública de Juan Orlando Hernández. Fíjese que más o menos terminando la administración del presidente Maduro, me acuerdo que salimos de la administración pública y comenzamos. A Juan Orlando siempre le gustaba mucho el tema de apoyar a las comunidades, y siempre como diputado se encargaba de gestionar apoyos, que un proyecto de electrificación, que una pavimentación, que una mejora. Pero luego comenzamos a verlo desde la otra perspectiva, es decir, de la familia. La obra pública es buena, yo no digo que no. Construir una calle, usted sabe que marca una diferencia, pero ¿qué pasa más allá de la calle, de la puerta hacia adentro? Entonces empezamos a enfocarnos en esa situación, y viniendo de un departamento que en aquel momento era más rural que urbano, entendimos que la mayoría de las familias cocinaban con fuegos abiertos, y eso generaba enfermedades en la familia, también un deterioro en el bosque. Pero me acuerdo una vez que llegamos a la casa de mi suegra, y justo en ese momento le estaban haciendo una hornilla, un fogón. Ajá. Entonces Juan Orlando comenzó a preguntar, y ya como que le hizo mucho clic el tema. Y luego hablamos con otros amigos más que pertenecían a diferentes sectores de sociedad civil, y hablaron, por ejemplo, de la importancia del agua, el uso de los filtros, cómo poder cambiar el piso de tierra por un piso de cemento, mejoraba las condiciones de la vivienda, el techo, y así fuimos construyendo la letrina, el acceso al agua, y así fuimos construyendo en lo que fue después el programa Vida Mejor. Vida Mejor, ¿por qué? Porque es un nombre aspiracional. Todos aspiramos a vivir mejor. Sí. Y desde antes comenzamos a trabajar con Vida Mejor, y apoyamos a muchas personas, incluso con ecofogones, con filtros, seguimos con los programas de becas. Y cuando tuvimos la oportunidad, que Dios nos dio la oportunidad de llegar al gobierno, pues impulsamos masivamente este programa. Y es un programa que, como le digo, marca una diferencia, porque antes de ese programa el partido muchas veces hablaba de justicia social, pero era como un lenguaje sin llevarlo a cabo. Con libertad y democracia. ¿Cómo estamos haciendo justicia social a una familia que no tiene ingresos, que necesita que le demos la mano y que lo levantemos en un piso mínimo de protección social, y que lo levantemos? O sea, esto no es, yo lo digo siempre, Vida Mejor nunca fue un enfoque de decir es hacer caridad con la gente o buenas obras, no. Era un enfoque en generar mejores condiciones de vida en la familia, con un proceso también de capacitación, de formación, de enseñanza. Terminamos el gobierno y, por ejemplo, el Vida Mejor había llegado al punto de
de que también estábamos capacitando a las mujeres que recibían el bono para que pudieran tener una administración mejor de sus recursos. Se les daba, me acuerdo, una tablet para que se capacitaran con la Fundación Capital, que enseñaba un manejo mejor de los recursos. Al igual lo que era el programa Mejores Familias, que nos ayudaba a cambiar la forma de, muchas veces, de pensar de la familia en cuanto a sus reacciones, a sus emociones, a las condiciones de vida, porque ser pobre o tener pocos recursos no significaba vivir en condiciones malas, sino que ahí donde venía un cambio de actitud, porque trabajábamos, Marvin, no solamente con la persona, sino que con el ser, claro. En buscar un cambio positivo de en este caso de la mujer, y luego como promotora de cambios, y luego hacia la familia. Este programa Vida Mejor, pues yo lo viví, pues, y algunos me dicen, bueno, que cuántos millones te dio Juan Orlando por estar con él ahí en asesor, ¿va? Porque toda la gente mira las cosas alrededor del beneficio interés, todo, sí. ¿va? No le dio, me dio muchos millones, pero fue para llevarlo al desarrollo a los pobres, ¿va? Mira, allá en todo lo que llaman Cerro Azul, Sí. llevamos grandes cantidades de proyectos allí. Yo recuerdo que fuimos hicimos calles pavimentadas con Orlando, creo que fue a 2 inaugurar veces. algunas, sí. Fuimos a inaugurar ahí. Bueno, pavimentamos todas las calles ahí. ¿Y sabe cómo le hicimos la pavimentación de calles? Lo hicimos con los fondos del gobierno o del Congreso, con el mentado fondo departamental. Llevábamos 300,000 lempiras y la comunidad ponía 300,000 lempiras de su dinero para hacer la calle pavimentada que quería. Nosotros fuimos a las unidades sentidas con don Cruz García, con otro grupo, con Jorge Carpio, que era la ONG, ellos manejaban la plata. Y en cada comunidad creamos nosotros una cuestión que se llamaba el equipo político, que eran los que decían políticamente, el equipo de una comisión que se llamaba una comisión veedora de transparencia y una comisión técnica, que eran albañiles que supervisaban los proyectos. Entonces, me acuerdo que con el presidente llevamos millones de lempiras. Pavimentamos toda la San Francisco, y ahí se llevó un megaproyecto con el FIS, Mario Pineda, que es el proyecto que llevamos a la Ramón Amaya Amador, que es un proyectazo, pues. Buenísimo, sí. Esa colonia se fue a nivel alto, pues, ese sector. Después de que le decían el Pantanal, porque era un gran bosque ahí, cuando antes era una zona aislada y la gente se instaló, le decían el Pantanal, pero la colonia se llama Ramón Amaya Amador. Hoy es de las colonias más bonitas y de más desarrollo de Comayagüela. Ahí me acuerdo que el presidente llevó un proyecto del Banco Centroamericano, creo como de 40, de 50 millones de lempiras. Era de la cooperación alemana. Bueno. Sí, y fue un proyecto modelo, se estableció también en esa zona de Comayagüela, en la Villa Cristina, sí. y en otras zonas. Y lo que buscaba es lo que usted dice, Marvin, era promover el desarrollo comunitario, obras de desarrollo comunitario identificadas por la comunidad y en su mayoría construidas por la misma comunidad. Sí. Entonces había una generación económica importante para la comunidad porque se contrataban los albañiles, sí, las personas que se dedicaban a dar de comer, por ejemplo, a los que llegaban. Sí, porque mucha gente nunca explicó cómo era el programa Vida Mejor, por ejemplo, en el tema de pisos, techos y todas esas cosas. Había que comprarle los materiales posibles a la ferretería más cercana ahí del que está en el barrio, o la colonia, o la comunidad rural o urbana. Había que comprarle arena a los areneros de ahí, o los más cercanos. O sea, Vida Mejor se convirtió en el programa social más exitoso de la historia de Honduras, creo que. Sí, se convirtió en el programa social más exitoso y se lo digo al pueblo hondureño, en mi gobierno lo vamos a retomar. Esto es una de las cosas. Consolidarlo. Ese es uno de los programas que la gente más extraña hoy día, porque este gobierno de Libre, Marvin, a pesar de que venía supuestamente con una mentalidad de izquierda que es más dado a apoyar a las clases más desposeídas, en la realidad es que se ha olvidado de los pobres de Honduras. Los proletarios hoy son más proletarios que antes. Sí. Hoy con Libre. Hoy con Libre hay claro que sí, la pobreza se ha aumentado porque ha habido un descuido, no han habido programas sociales, no hay una focalización hacia dónde dirigir la obra. La red de doña Xiomara no compite con Vida Mejor. Para nada. Usted pregunta y la gente dice aquí no llega nada, aquí no hay nada, lo que antes venía, nadie nos ayuda a mejorar las condiciones de nuestra casa, no hay bonos, no hay bolsa solidaria, no hay becas. Y si las hay, son en muy pequeña escala y solamente para la gente libre. Vida Mejor se
tenía esa distinción, tenía siempre ese propósito de ayudar sin ningún color político, porque para nosotros la pobreza no tiene color político. Claro, y ahí se apoyaba gente nacionalista, liberal, de Libre, de la UD, de todos los partidos que estaban en aquel momento. Hoy esa es una de las cosas que más extraña a la población, y cuando yo voy a un barrio, voy a una comunidad y les pregunto, ¿están mejor hoy o estaban mejor antes? Sí. Y la gente me dice, estábamos mejor antes, con un gobierno que sí se preocupaba por nosotros, que nos traía una bolsa solidaria, que nos ayudaba a mejorar el techo, que nos ayudaba a mejorar el piso, que nos daba un bono, que nos daba becas. Hoy todo eso ha desaparecido, pero en nuestro gobierno yo le garantizo al pueblo hondureño que nos está viendo, vamos a volver a llevar los programas de Vida Mejor, que es justicia social para las familias que más lo necesitan. ¿Cree usted que por el programa Vida Mejor y todos estos programas que usted plantea ahí, que los hicimos ahí con el presidente, bajo la conducción de él y usted, ahí es donde surge el voto rural que tanto cuestionan algunos? Muchos creían que no había voto rural, pero claro, el voto rural existe por los departamentos más pobres. Siempre han votado por el Partido Nacional, pero con el apoyo del programa de Vida Mejor se consolidó ese voto rural, porque mucha gente todavía cree que fue un esquema de fraude, el voto rural, que fue hasta lo ponen como broma, ¿va? Pero el voto rural es una realidad, ¿o no? Es una realidad, Marvin, y claro que porque nuevamente lo que le decía hace un rato, los gobiernos anteriores, y este gobierno incluido, anteriores al de Juan Orlando, y ese gobierno incluido, desatendieron a la gente más humilde. Y si usted no se focaliza en los que menos tienen, ¿cómo va a generar desarrollo en el país? Vida Mejor nos permitió llegar a los 298 municipios, a los 18 departamentos, masivamente. Llegábamos con las ayudas sociales, que era lo que ya le dije, lo que era propiamente vivienda saludable, pero también se apoyaban a las familias con lo que fue la generación de empleo, con lo que era chamba comunitaria, lo que era con Chamba Bien Mejor, lo que era Código Verde, protección civil, se llegaba con capacitación en emprendimientos y se entregaba capital Se Emprende, que fue después, pero al principio eran las microempresas de las tortillas, del pan y muchas otras obras pequeñas. Después se creó Crédito Solidario con la tasa de un 1% de interés. Entonces, eso generó obviamente un cariño de la gente, porque era una población que nunca había recibido la atención directa del gobierno. Pero en nuestro gobierno, con Juan Orlando, sí lo hicimos, y conmigo, en mi gobierno, lo vamos a volver a hacer. Vamos a recuperar este programa. Voy a retomar Vida Mejor y lo vamos a hacer más y lo vamos a hacer mejor. Porque errores hubieron. Porque hubieron errores, inclusive lo que se cuestionaba de Aguada, y se lo digo porque yo estuve cerca, y se lo dije al presidente en su momento, que había mucha corrupción en las CEDIS, que en las CEDIS siempre había un poco de mal manejo de fondos. Pero, claro, eso no tiene nada que ver con el programa estaba diseñado para servir a los pobres, y de hecho lo sirvió, pero había siempre el intermediarismo, siempre se dio, y que hubieron actos de corrupción. ¿Usted se dio cuenta de algunos casos de eso, de denuncias? Pues de denuncias sí hemos escuchado, y en su momento también he recibido la queja en los últimos meses de personas que me dicen, mire, pasaba esto, pasaba lo otro, pero yo siempre digo, todo es perfectible, toda obra humana, y cualquier error que se cometió lo vamos a enmendar, porque el programa fue bueno en su esencia, en lo que se implementó, lo que permitió mejorar las condiciones de vida. Mire, Marvin, si no hubiéramos tenido un programa como Vida Mejor, cuando llegó la pandemia, esto hubiera sido un desastre. Pero al tener un músculo fuerte en tierra, al tener los guías de familia, al tener la gente de protección civil, al tener mejores familias, ¿va a recuperar los guías de familia? Voy a recuperar los guías de familia, a los técnicos de Mejores Familias, los técnicos del bono. Vamos a volver a tener un ejército en tierra de gente llevando beneficios, no como ahora, que lo que tienen es un ejército de gente que son los colectivos, que lo que hacen es amedrentar a la gente, pero no le están llevando ningún beneficio. No le llevan nada. Por eso hoy la gente por donde hoy me dicen, ya no queremos a Libre, queremos que Libre salga y queremos que vuelvan los beneficios del programa más emblemático de la historia de Honduras, que es Vida Mejor. Vida Mejor, entonces lo va a consolidar. Cuando le cuento estas cosas de las denuncias es porque usted lo va a perfeccionar. Porque a mí me decían, inclusive al presidente yo le dije, mire, ahí hay un viceministro que está cobrando un 10% a las ONG por
por el problema de darle a las ONG le cobraban un 10%, porque a mí me lo denunciaron. Entonces yo le dije al presidente, mire presidente, corrija usted. Bueno, sí, yo voy a corregirme, pero usted vaya a la fiscalía a denunciarme, dijo el presidente. ¿Sí? Y de hecho yo fui a la fiscalía a denunciar que se investigara, porque no quería poner nombre, pero sí que se investigara a las ONG que le estaban cobrando un 10%, porque también hay el presidente Hernández, y usted que plantearon Vida Mejor, es el proyecto más exitoso que yo conocí, pues inclusive en las administraciones públicas, en cuanto a llegarle a la gente, para consolidar un desarrollo, porque para consolidar el desarrollo hay que una base. Hay que ir a la base a solventar lo urgente primero para devolver. Ya después estábamos hablando de sistemas de riego que se manejaban, pequeñas parcelas con riego, los reservorios de agua. También. Todos esos programas para ir a la producción, pero primero ya consolidar el hambre, la pobreza, la casa. Y eso es lo que algunos políticos no entienden, y aún dentro de mi mismo partido, y hay quienes nos cuestionaban y decían, no, que para qué le ayudan a la gente con Vida Mejor. Después se terminaron convenciendo muchos, pero hay quienes se dedicaban más a hacer obras de infraestructura que ayudar a la gente propiamente. Sí. Yo sí creo que es importante la promoción del desarrollo de la comunidad, por supuesto que sí, es importante porque eso genera empleo, pero también es importante que nuestra gente tenga mejores condiciones, que tenga un piso de protección social, Marvin, donde pueda tener acceso al agua, donde pueda vivir en condiciones dignas, que les garantice también la salud, que les garantice la educación, y todo eso es parte de lo que es Vida Mejor, un sistema de protección social. 12 años estuvo el partido de gobierno, el Partido Nacional en el gobierno. Eso generó toda una innovación en la política hondureña, que se generó producto del golpe de Estado, donde los mismos liberales le dieron golpe de Estado al Partido Liberal, surgió libre y al surgir libre, pues el Partido Nacional se consolidó en la elección con Pepe Lobo y se consolidó con Juan Orlando y la reelección. Pero lo que más se cuestiona al Partido Nacional y que se plantea que es persecución política, ahora que la Fiscalía lleva algunos exministros o funcionarios a la parte de la justicia. Hubo corrupción en el gobierno en estos 12 años, ¿no? Hay corrupción en los gobiernos, es imposible parar la corrupción desde lo más alto. ¿No se hizo nada por la corrupción, abogada? Mire, yo quiero decirle que 12 años de gobierno del Partido Nacional significó un antes y un después en el país. Eso le dio la estabilidad a Honduras para poder desarrollar y avanzar en diferentes áreas. Hoy, lamentablemente, vemos un retroceso. Venimos de ser el país más violento del mundo en aquellos años, producto del desgobierno que tuvimos en el 2008, 2009, donde se desatendió la seguridad, y luego enderezar todo aquello fue difícil. Usted fue parte, Marvin, de ese gobierno que siendo Juan Orlando presidente del Congreso, que se tomaron medidas drásticas para mejorar. Entonces, cuando dicen por ahí como un discurso ya casi rayado de parte de Libre, 12 años, 7 meses, la verdad que esos 12 años de gobierno del Partido Nacional marcaron una historia positiva para Honduras. Hoy la gente lo ve hacia atrás y dice, estábamos mejor antes. ¿Qué pasó? Comenzó dentro de esa consolidación del partido, también se fue dando un fenómeno político que usted lo conoce, que es que pasamos prácticamente de un bipartidismo en las elecciones del 2013 a un multipartidismo, donde surgieron varios partidos, y varios partidos que todos tenían un propósito, y era llegar al poder. Y en su búsqueda del poder, especialmente algunos de ellos, se dedicaron a hacer campañas de odio y de desprestigio. Hay manuales políticos usados por ellos que lo que dicen es destruye la reputación de tu adversario para que tú puedas triunfar. Y eso fue lo que se dedicaron a hacer. Ayudado también por lo que son las redes sociales. Hace unos poquitos días leí un artículo que hablaba de eso, cómo el algoritmo de las redes sociales comenzó a influenciar también en el ánimo de la gente en creer muchas mentiras que se dijeron. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para combatir la corrupción? Sí, hubo una campaña de odio dirigida por Libre, por Salvador Narrala y por todos ellos que finalmente se aliaron
para que Libre llegara al poder en el 2021 y que hoy vivamos en las condiciones que el país tiene, que prácticamente es una crisis completa y permanente, es un fracaso. Pero, ¿qué le quiero decir? ¿Qué hicimos como gobierno? ¿Recuerda la llegada de la MASI? Sí. Eso fue porque el Partido Nacional permitió que la MASI llegara. ¿Recuerda la aprobación de la extradición? Eso viene desde el gobierno del Partido Nacional. ¿Quién quitó la extradición ahora? Libre. Sí. Luego, cuando la MASI ya no siguió en el país por diferentes razones, una de ellas porque no hubo un acuerdo con la OEA, tampoco el Congreso autorizó y tenía que tener una aprobación del Congreso. ¿Qué hizo el gobierno de Juan Orlando? Pues entonces se instaló el Ministerio de Transparencia y se firmó otro convenio con un organismo de Naciones Unidas para lo que es la transparencia. Entonces sí se dieron muestras importantes de un combate a la corrupción. ¿Qué hizo Libre? Libre desde el primer día de gobierno o desde antes dijo, vamos a traer una CICI. Vamos a traer una CICI. Y ya estamos en el tercer año y la CICI ni va a llegar porque no la van a traer, no les interesa. Entonces hubo mucho de una campaña de odio y de desprestigio. Hubieron actos de corrupción, pero el mismo gobierno denunció muchos de ellos, como lo que usted manifiesta, muchos fueron investigados y muchos fueron judicializados también en aquel momento. Yo me acuerdo que después de las marchas de las antorchas que se adjudican esta reivindicación, 5 meses después ya estaba la MASI operando aquí. Sí, yo también lo recuerdo, porque las marchas de las antorchas fueron más o menos propiciadas por varios, uno sabe la historia, quiénes estuvieron detrás de eso. Y andaban muchos corruptos al principio en esa marcha. Y luego las terminaron de polarizar porque el Libre se apropió de la marcha de las antorchas. La desmantelaron. Comenzaron por algunas ONGs apoyadas por financiamiento extranjero y luego pues Libre terminó de apropiarse de eso. Pero al final vino la MASI en el 2016 y cuando llegó el momento, era por 5 años, ya necesitaba una autorización del Congreso, claro. No se dio, pero se dejaron mecanismos que hoy incluso este gobierno los ha continuado, porque todo lo que dejamos en ese sentido lo ha continuado, no lo mejoró tampoco y nunca trajo la CICI y difícilmente creo yo que la vaya a traer. Sí. Si trajo la MASI es porque había corrupción y pública, porque la corrupción pública es una realidad. Marvin, pero nosotros, ninguno de los 3 gobiernos del Partido Nacional, ni el de Pepe, ni los 2 de Juan Orlando, comenzamos una gestión aprobando en el Congreso una amnistía para borrar los delitos que supuestamente eran políticos, pero que al final usted y yo y el pueblo hondureño sabe que lo que se borraron fue una serie de delitos ligados directamente con la corrupción. Muchos corruptos se han aprovechado de esa amnistía. Sí, pero ¿qué va a hacer usted contra la corrupción cuando sea presidenta? Si gana la primaria y gana la general. Bueno, nosotros vamos a trabajar fuertemente en el fortalecimiento de nuestra propia institucionalidad. Vamos a trabajar, ya lo hemos conversado con el equipo, algunos de los abogados que nos están apoyando en esa visión de poder fortalecer los organismos de justicia del país. Eso es muy importante y con esto hablo del fortalecimiento y la modernización del Poder Judicial, de la misma Fiscalía y de otros órganos que son importantes para garantizar la transparencia en nuestro país y el combate permanente a la corrupción. Debe de venir no solamente desde el sector gobierno, Marvin, esto debe ser una actitud de toda la población de un combate estructural a la corrupción. Claro, entonces usted va a crear como una CICI a la hondureña, con hondureños, que los hondureños nos empoderemos de la justicia de que es necesario y que es necesario ponerlo a tono de lo que es el siglo XXI. No podemos seguir como hasta ahora con trámites en papel, por ejemplo, cuando ya el mundo hace toda su tramitología digital, es necesaria una reforma al mismo Poder Ejecutivo para poder traer una modernización a los trámites. Lamentablemente, el gobierno en línea no funciona ahora. Lo que nosotros habíamos avanzado lo destruyeron. Un ejemplo, migración. Migración, nosotros ya teníamos un sistema que usted hacía una cita, iba a recoger su pasaporte y se lo daban el mismo día. Hoy tiene que estar horas esperando a que lo atiendan. Los consulados, por ejemplo, nosotros habíamos implementado las citas en línea y hoy nuevamente lo que denuncian las personas en el exterior es que tienen que pagar para poder recibir una cita, que ya no hay una recaudación de los pagos como teníamos nosotros en línea, transparente, sino que se ha vuelto a las viejas prácticas. Entonces, todo lo que hemos avanzado... Hay una mafia en los consulados que
que trafica con las citas y que las vende allá y que hace negocio y que aquí opera desde Tegucigalpa, no opera en los consulados. Eso no lo han podido quitar y se ha denunciado. Porque no hay voluntad, porque establecer un sistema de esos a nosotros nos fue relativamente fácil. Yo recuerdo que usted encabezó una comisión del tema migratorio, el tema de los consulados y se consolidó. Se ordenaron, se le daba dignidad a las personas para que no estuvieran bajo el frío o bajo el sol esperando largas filas, sino que lo que hacíamos era que con sus citas podían ir, se transparentó lo que era la recepción de los fondos, incluso teníamos en línea, Marvin, en las páginas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí usted podía entrar a la página donde estaban los resultados, a ver lo que había ingresado por consulado. Claro. Y todo lo que se había hecho. Lo mismo en el tema migrante, todo estaba bien detallado, las cifras de migración, por poner ejemplos, ¿verdad? O sea, ¿cree usted hay un retroceso en la gestión? En las megas políticas públicas, en la gestión gubernamental ha habido retroceso. Sí. Y le voy a decir, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo que no dejaban de criticar en el gobierno, en este gobierno, el Consejo de Defensa y Seguridad. ¿Se acuerda usted cómo lo criticaban? Y que decían que la tasa de seguridad y que por aquí, que por allá, que la tasa, el 3%, que por aquí, que por allá. Era una crítica permanente. Vinieron, quitaron los fideicomisos. Los fideicomisos antes, usted podía entrar y ver en esas liquidaciones, podía ver los fondos que había ingresado y en qué se habían invertido. Dentro de lo que se permitía, por supuesto, porque habían temas que eran de seguridad nacional. Sí. Que este gobierno dijo que lo iba a quitar, pero que luego tuvo que, como dicen típicamente, recular en su decisión, porque hay ciertas cosas. Se aprobó una ley de secretos que se eliminó la ley de secretos que decían. Ajá, pero luego usted va. Ahora sí la tienen ellos y lo tienen bajo secretividad muchas de las decisiones, ellos así las han puesto. Entonces vuelvo al tema, había transparencia, había rendición de cuentas en el manejo de estos fideicomisos. Hoy usted no sabe en qué lo están invirtiendo y cómo lo están invirtiendo, porque la recaudación sigue siendo la misma. Me acuerdo que el Fondo Monetario condicionó que se subiera el impuesto sobre ventas del 12 al 15 y el presidente planteó que si se hacía eso, el 3% tenía que ir al programa Vida Mejor para llegar a los pobres. Así es. Ese fue un fideicomiso, ahí creo que se eliminó también. Ese también lo eliminaron, pero la recaudación sigue estando. Entonces, ¿en qué la están invirtiendo? Ajá. ¿En qué invierten en la tasa de seguridad, por ejemplo? Porque tampoco hay un detalle. Usted no sabe, antes sabía las operaciones que se hacían. Entonces, lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque nos criticaron tanto ideológicamente, Marvin, por razones ideológicas, perdón que lo diga, pero hasta cierto punto ya desfasadas y muchas veces estúpidas, han afectado al país y nos han llevado a un retroceso y a una caída libre en Honduras, donde hoy estamos lamentando el incremento de la violencia porque desarticularon todo el aparato de seguridad lo desarticularon, lo disminuyeron, en fin. ¿Por qué? Por razones ideológicas. Entonces, o sea, decaímos en seguridad, decaímos en política social, decaímos en política gubernamental. Decaímos en el tema, por ejemplo, de salud. Las relaciones internacionales, ¿cómo las ve ahora Honduras con el resto del mundo? ¿Cómo la ve usted ya usted como estadista, porque usted estuvo cerca del presidente? Mire, para mí es importante que Honduras mantenga un balance en sus relaciones, pero no puedo dejar de desconocer que se tomaron decisiones ideológicas que han afectado y que no tuvieron el cuidado, este gobierno no tuvo el cuidado de proteger a nuestra población. Y lo digo porque he ido al sur de Honduras, me he sentado con productores, por ejemplo, de camarón, y me han dicho, a nosotros de un día para otro, nuestros mercados nos los cerraron, nosotros nos quedamos sin un mercado al que venderle el camarón y hoy día tampoco tenemos otra alternativa. Y están endeudados con los bancos. Y están endeudados con los bancos. Y esto más, Marvin, hoy día, los bancos han subido la tasa de interés prácticamente en un 100% de lo que había quedado del gobierno pasado y abruptamente en las últimas semanas por las decisiones de política monetaria de este país, que ha encarecido el dinero, que hoy, si usted pagaba, me decía hoy un amigo, nosotros pagábamos un préstamo, digamos así, de 26,000 lempiras y ya del banco me notificaron que a partir de este mes mi cuota va a ser de 36,000 lempiras. Entonces, usted tiene que ver de dónde va a sacar 10,000 lempiras más. ¿A qué se va a traducir eso? Que ahorita va a venir un encarecimiento de todo.
de la comida, de los productos, de la canasta básica, de todo el país vamos a ver una mayor... Yo recuerdo cuando andamos con las calles con el Bloque Popular que decíamos, FMI, fuera de aquí, no los queremos ver aquí. Pero este gobierno se sintió alegre cuando surgió un convenio con el Fondo Monetario Internacional hace 2 meses. Y en estos 2 meses el dólar se ha disparado tremendamente. Sí. Se cambió la tasa de política monetaria, que es lo que está generando las altas tasas de interés. Hay gente que paga por una caja 13% y de repente tiene que pagar 19%. Entonces, si pagaba 4.500 o 8.000 empiras, está pagando, si pagaba 8.000, está pagando 11.000 ahora porque la tasa de interés va alto. Ahora bien, estamos en política económica, política fiscal, política de retroceso. Ahora bien, vamos a cambiar de tema, Aguada. Avanzamos todos los días. Ajá. Con Avanza avanzamos todos los días. ¿Cuántas planillas presentó? 298 en los 18 departamentos. ¿Y por qué lo dije 2 veces 18? No, porque es bueno explicarlo. En 18 departamentos. Y los 298. Ya sé por qué lo dices. Y además, Marvin, presentamos nuestras planillas a cargos de autoridades del Partido Nacional también en todo el país, convencionales, comités locales y comités departamentales. ¿Se va a renovar el partido con Avanza? Sí, viene una renovación importante del liderazgo del partido, pero como lo he dicho siempre, y por eso Avanza se llama Por la Justicia y la Unidad, porque vamos desde ya a promover la unidad y vamos a seguir promoviendo la unidad después de las elecciones del próximo 9 de marzo. Después de las elecciones primarias, tiene que haber un proyecto unitario del Partido Nacional. Así es. ¿Cómo ve los candidatos? ¿Los ve potables para una unidad? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Ha agarrado madurez política el Partido Nacional para llegar a ese tipo de consensos? Sí, yo siento que sí. Mire, como dice Juan Orlando, entre gitanos no nos leamos las manos. Entonces, a la mayoría de los que hoy están en el otro movimiento, que es el con el que vamos a competir realmente, la mayoría vienen del Juan Orlandismo. Del Juan Orlandismo, sí. Son líderes que surgieron en el gobierno de Juan Orlando, que se consolidaron. Fue una generación de renovación que entró con Juan Orlando. Y con eran los que estaban ejecutando el programa de Vida Mejor en el terreno, ¿no? Sí, muchos de ellos fueron gobernadores, muchos de ellos ocuparon diferentes cargos en la administración, muchos fueron diputados también. Entonces, otros. En su mayoría son líderes con los que sé que podemos dialogar, hablar, y que también tenemos un interés en común, y es el de rescatar a Honduras y el de sacar al libre del poder y devolverle a Honduras la esperanza. ¿Cómo van a ¿qué le garantiza que usted puede ganar las elecciones primarias si tiene rivales tan fuertes como Tito, Jorge Zelaya, el señor Urrizo, que es un buen candidato, me parece a mí también una buena persona? Pues lo tuvimos ya aquí en este podcast. Sí, y mi respeto para todos, pues yo no voy a ir a pelear con nadie, pero yo, mi propuesta, y es lo que he percibido de la gente, es que la gente no quiere un liderazgo comprometido, ni negociado tampoco. Y han visto que Ana García de Hernández es una mujer que ha demostrado valentía en los momentos que se necesita ser valiente, determinación, y al mismo tiempo ven en mí experiencia. Y que yo no estoy ni comprometido ni con los grandes empresarios, ni con aquellos que dicen no hay que ayudar a los pobres, sino que ya tenemos una experiencia que la gente me ha conocido, que recorrí el país como primera dama y que estoy dispuesta a hacer mi trabajo y mi parte por Honduras. Bueno, estamos hablando de que ya usted tiene consolidado su movimiento, entonces va a haber unidad en el partido, usted la va a promover, usted la tiene como transformación y unidad dentro del partido. Ahora bien, ¿cómo está el presidente Hernández? Pues, ¿qué le digo, Marvin? Es difícil la situación que nos toca. Todo el mundo quiere saber de usted, ¿cómo está el presidente? Él es un hombre fuerte, él es una persona que en medio de las terribles dificultades que nos ha tocado enfrentar, siempre nos da ánimo, o nosotros a él también. Como familia no es fácil esto que estamos atravesando. Y obviamente la época pues no se presta para sentirse del todo bien en medio de todo esto, que es nuestra tercera Navidad, que no vamos a pasar juntos por una injusticia, por una terrible injusticia que se cometió en contra de él, sin pruebas,
sin nada más que el testimonio de los mismos violentos narcotraficantes que conspiraron para derrotar al único presidente que verdaderamente los ha combatido, además de toda una negociación política que hubo detrás de parte de los funcionarios que actualmente están en el gobierno de Libre, que lo reconocieron públicamente, que habían negociado la salida de mi esposo a cambio de no irse con China en aquel momento, y finalmente se fueron con China y también quitaron la extradición. Sí. Bueno, entonces, pero él es un hombre con un carácter fuerte, a pesar de todos los adversos. ¿Se ve bien él? ¿Se siente bien? ¿Lo siente bien usted? Yo no lo he podido ver en 2 años y medio. No, pero lo siente bien cuando habla con él, sí, yo sé. Hay días que en su mayoría sí, pero también hay días que es triste para todos, pues, no poder estar juntos. Hemos sido siempre un matrimonio muy unido con nuestros hijos, con toda nuestra familia, y hoy pues estar atravesando esto no es fácil. Pero nuestra fe está puesta en Dios, en que la justicia va a prevalecer y que pronto lo vamos a tener en casa. Volverá, como decíamos, ¿no? Volverá, claro que sí. Yo lo repetía ese concepto, volverá. Y gracias, yo le agradezco a usted, porque sé que usted ha sido un amigo en las buenas y en las malas. Sí, claro, sí. ¿Por qué cree que mucha gente se le escondió al presidente en los tiempos más difíciles? ¿Cree que ese es el humano tan malo? El ser humano es que tenía miedo. Hay muchas explicaciones. Creo que algunos genuinamente sintieron, pues obviamente no fue fácil. Imagínense qué se preguntaba la gente, si eso le hicieron a Juan Orlando, que era el presidente, ¿qué no me van a hacer a mí, verdad? Sí. Mandaron un show de más de 600 hombres a rodear nuestra casa, lo encadenaron, lo exhibieron, luego sin argumentos de peso lo extraditaron sin tener una prueba, absolutamente ninguna prueba. El magistrado Edwin Ortiz, que fue el encargado de ver este expediente, no tenía pruebas de acuerdo a la legislación hondureña, y él lo sabe, pero quizás tuvo miedo, fue cobarde, se dejó comprar su conciencia, no lo sé. La cosa es que había un ambiente tan desfavorable y de tanto odio que entregaron a mi esposo porque ya lo habían negociado, ya había una negociación, y eso porque lo dijo alias El Grillo, Gilberto Ríos, y luego en otro programa estuvieron otros 4 funcionarios de Libre diciendo que había sido un juicio político el que se llevó a cabo contra Juan Orlando, o sea, dicho por ellos, Marvin. Claro. Yo que soy abogada digo a confesión de parte, relevo de pruebas. Si ellos lo están diciendo es porque tienen los argumentos. Ojalá que la justicia norteamericana también pueda desclasificar esas reuniones que tuvieron altos funcionarios de Libre donde acordaron sacar a mi esposo porque era la condición que necesitaba el gobierno que estaba entrando de Libre, de Xiomara Castro, para poder permanecer con Taiwán y no irse con China. Al final lo hicieron, ¿verdad? Al final quitaron la extradición también. Entonces, pero eso es el costo que nos ha tocado a nosotros como familia, esa negociación política. ¿Por qué? Porque venía de un discurso de odio terrible. Y yo le digo al pueblo hondureño, yo sé que los hondureños no somos así, que los hondureños ya no queremos seguir viviendo en este ambiente tan fraccionado, tan crispado, tan dividido, sino que lo que queremos es tener paz, ver el crecimiento de nuestro país, ver el desarrollo de Honduras. La traje yo a este podcast, una porque usted es candidata, porque es su amiga y porque es una personalidad. Para ir finalizando esta entrevista, se dice que con la llegada de Trump y con la llegada de Marco Rubio, el presidente podría salir, ¿va? Pero realmente es cierto eso, porque Juan Orlando siempre se declaró inocente y para que lo indulte Trump tendría que ser culpable. ¿Qué piensa usted de eso que se dice que favorece a Juan Orlando por el juicio como se hizo? Porque es amigo y Marco Rubio conoce bien a Juan Orlando, que ahora es el secretario de Estado, y que Trump también sabe quién es Juan Orlando. ¿Cree usted que es una ventaja o una desventaja o una ventaja real, pues eso, o no? ¿O va a depender de que la justicia se componga en Estados Unidos? Mire, yo creo que lo primero y más importante es decirle a todos los que nos están viendo que nosotros estamos enfocados en este momento en el proceso legal. Como lo comentábamos extracámaras, el proceso de apelación. Esperamos que para el mes de enero el abogado ya presente el recurso de apelación, porque este fue un juicio desigual.
donde no se le permitió a Juan Orlando defenderse de la manera que él debía de haberse defendido. El juez no le permitió cambiar su abogado, le impuso un abogado, que permaneciera con un abogado, aunque después nombró a Renato, que es un gran abogado y ha hecho un gran trabajo, pero él mismo ha dicho, no me dieron el tiempo para prepararme. No hubieron pruebas sólidas en contra de Juan Orlando, es decir, no hubieron pruebas verdaderas en contra de Juan Orlando. Lo único que hubo fue el testimonio de los mismos narcotraficantes. Contra Juan Orlando nunca hubo un video, como el que salió hace poco, el narcovideo, que detalla en la verdad quién es el partido que se coludía con los narcotraficantes, quién se sentaba. Entonces, ese video no existía y no ese video no fue presentado en el juicio. juicio, y una de las razones fue porque el abogado que estaba no preparó esa parte de la defensa y el nuevo abogado no tuvo tiempo. Y bueno, hay muchas razones. Pero el video más. lo hizo uno de los narcotraficantes. El video es parte de los videos, de más de 100 videos que están en el juicio. Sí, hay más de 100 videos que están en el juicio de grabaciones que hizo este narcotraficante. Entonces, volviendo a su pregunta, estamos enfocados en los argumentos legales. Sí. Además de lo que es la apelación directa, también hay otros recursos como la asistencia inefectiva, sí, y también los nuevos descubrimientos. Pero uno no deja de pensar también, Marvin, que el presidente Donald Trump es alguien que ha atravesado precisamente por lo que Juan Orlando atravesó, por el uso de la justicia como una arma política contra el adversario, lo que en Estados Unidos se conoce, bueno, en inglés se conoce como lawfare, sí, como el uso de la justicia como una arma. Y eso, pues el presidente mismo Donald Trump lo ha denunciado varias veces, que él mismo fue víctima del uso de la justicia. Es más, me sorprendió que hasta el presidente Biden lo dijo recientemente, que perdonaba a su hijo porque la justicia había actuado en contra de él por, sí, temas políticos. Correcto. Entonces, ojalá que haya esa vista, ya no bajo el tema político que fue dado desde el principio por la administración Biden en contra de Juan Orlando, sí, y por muchas razones que tal vez no es el momento de explicarlas, pero sí sabemos que hubo una justicia selectiva en contra de Juan Orlando. Sin un video a él lo persiguen, y teniendo videos desde el 2013 de otras personas, a ellos no los tocan. Claro. ¿Por qué? Porque había una inclinación ideológica. Y luego la forma en que fue tratado, la forma en que fue negociado, claro, no se le permitió el uso de la información clasificada, y por eso donde yo me paro siempre digo, mi esposo es inocente, y ojalá el gobierno de los Estados Unidos también saque a la luz toda la información que había en ese juicio, para que Honduras pueda ver de primera mano que Juan Orlando es inocente y lo injusto que ha sido todo este proceso en contra de él, en contra de nuestra familia, Marvin. Todo lo que nos ha tocado sufrir no ha sido fácil, pero aquí estamos dando la cara porque sabemos de su inocencia y porque lo vamos a defender en todo momento. Sí. Dígale a Juan Orlando Hernández, de parte mía, usando mi auditorio, que le mando no unas felices Pascuas, pero sí un mejor año nuevo. Amén. Creemos en que. Porque sé que no va a ser feliz Pascuas, en la cárcel no pueden ser felices Pascuas. No. Pero que sea un mejor año nuevo para él y para ustedes. Amén. Gracias. Mire, no quiero terminar esta entrevista sin tocar el tema que surgió ayer, ¿va? Que David, presidente del partido, David Chávez, presidente del partido, se le quitaron las penas de la persecución que tenía la Interpol hacia él, y también un juez admitió un recurso de amparo con suspensión del acto de reclamado, lo que le permite volver a él sin que sea capturado. David es un animal político, como le decíamos anteriormente. David la va a apoyar a usted, ¿cree usted que la va a apoyar a usted? Espere ese apoyo de él, porque todo el mundo está preguntándose eso. David viene a apoyar a Ana para vengarse de Tito. ¿Cómo ve a David usted, que lo conoce y que también estuvo cerca del presidente y que fue presidente del partido? ¿Cómo lo ve a usted? ¿Cree que le viene a apoyar a usted en la campaña o no está enfocado en eso usted? Bueno, quiero decirle que hablamos con él hace un par de días y él me comentaba precisamente que estaba buscando resolver su situación jurídica,
y finalmente pues ayer salió la noticia de que el recurso de amparo que se había presentado para dejar en suspensión la orden de captura pues había sido admitido y que a nivel internacional se le había quitado esa orden de captura. Esto le permite volver al país y, como él lo decía ayer en una entrevista que dio, pues poder enfrentar el proceso y poder defenderse. Y unirse con su familia, que la ha tenido abandonada también. Y también con su familia, con su madre, con toda su familia. Hoy me preguntaba alguien, Marvin, que si yo me sentía relacionada con lo que decía David, que muchas personas le habían dado la espalda. Y yo les dije, me siento identificada, porque a mí también me pasó. Claro. Que muchos en el momento difícil, pues se apartaron de uno. Yo, sinceramente se lo digo, me alegro que David pueda volver, que pueda enfrentar este problema desde su país. Nadie merece ser desterrado. Y habiendo vivido la difícil situación que sigo viviendo como familia, obviamente esperamos que la justicia prevalezca y hay un principio de inocencia que debe de respetarse para toda persona. Políticamente, pues, él es el presidente del partido. Me imagino que va a retomar esa función y luego pues vamos a tener ya personalmente la oportunidad de conversar sobre nuestro proyecto político y si él en algún momento decide unirse con nosotros, pues bienvenido, como lo decía yo en una entrevista que tuve este día, porque aquí en Avanza estamos para sumar. Claro. Estamos para fortalecernos. Aquí el adversario no es otro nacionalista, sino que es derrotar a Libre, sacar a Libre y que el partido pueda devolverle la esperanza a este país. Pero también se dice que David podría haber venido por una alianza, por una negociación. ¿Negocian los analistas con Libre? ¿Hay analistas que negocian con Libre? Pregunto. Pues no, bueno, se ha dicho de una negociación del mes de febrero, pero no se habla del caso de David, como que él haya negociado. Pero no sé, Marvin, yo mientras no tenga información no puedo decir una cosa u otra, porque lo que sí él me comentó era eso, que su abogado había presentado este recurso que había sido admitido, y que eso le permitía a él regresar y que era algo que él había estado pidiendo desde hace ya algunos meses atrás, poder regresar para poder demostrar también sus... Porque yo me acuerdo que cuando esa discusión que se dio de la elección de fiscales y todas esas cosas, se acusó, inclusive los analistas estaban bravos y se metió una campaña, o por lo menos muy fuerte, donde acusaban a don Narri y Juan Afura, Tito Afura, papi a la orden, como que él había negociado. O el partido negociado, porque si Tito negoció, pero los diputados votaron allá, no fue él solo. O cómo, porque eso se dijo, entonces, porque si viene por negociaciones, porque todo el mundo que hace sus análisis, entonces viene por una negociación, entonces, lo importante es que él viene a defenderse a un juicio aquí, y que vuelve acá bajo otras condiciones, no de persecución. Pero la preocupación y el ambiente queda como que en el Partido Nacional también se negocia con sectores de gobierno para arreglar cosas que deberían discutirse en los tribunales. Pues. Yo entiendo que él viene a ver su problema también legal y va a enfrentar su tema legal aquí en el país. Sí escuché, si usted recuerda, para el mes de febrero, pues nosotros estábamos en el proceso del juicio, estábamos enfocados en eso. Pero sí, obviamente los comentarios llegaron donde se hablaba de una negociación. A mí personalmente no me consta, pero es lo que se menciona muy fuertemente y hay quienes salió diciendo después que era por razones de gobernabilidad. Yo lo que puedo decir es que la gobernabilidad para mí no implica comprometer los principios del partido ni silenciar al partido. Y cuando una de las cosas que yo veo cuando entro en la arena política es que el partido había estado callado en muchos temas, que no había estado haciendo una verdadera oposición, que no había estado señalando los errores que se estaban cometiendo, los atropellos que se estaban cometiendo en contra del partido. Hoy día, por ejemplo, muchos siguen callados. Yo hay líderes que no les he escuchado una posición en cuanto al narcovideo, por ejemplo. Sí. Y yo digo, si esa es la oportunidad perfecta para demostrarle a Honduras y al mundo quiénes son los que se sentaban a negociar con los narcotraficantes, quiénes son los que pactaban con ellos y a cambio de qué. No era el Partido Nacional. Pero ahí es donde, digo yo, lo primero es los principios personales y propios de uno.
de no ir a negociar, por lo menos yo no soy de las que voy a negociar, sino que me mantengo en mis principios y para mí la integridad del partido es importante, que seamos lo que el pueblo hondureño requiere del partido hoy día y que es una oposición constructiva, sí, porque no somos destructivos como fueron contra nosotros, pero también una oposición que va a estar ahí para ayudarle al pueblo hondureño a salir hoy del desastre en que Libre nos tiene, del fracaso en seguridad, fracaso en salud, fracaso económico, fracaso en políticas sociales, fracaso en políticas económicas, por donde usted lo vea, este gobierno está aplazado. Bueno, han sido las palabras muy profundas, bueno, una buena plática con doña Ana Hernández. Solo nos queda ahora las preguntas del productor, que aquí hay 5 preguntas para usted que las hace el productor, que él las consigue también de lo que dice la gente. Quieren preguntarle a usted algunas cosas. Son preguntas que usted las... Dice, ¿qué oportunidad le va a dar a las personas discapacitadas y de la tercera edad en su gobierno? Bueno, parte de la plataforma Vida Mejor nos va a permitir ayudar a las personas con discapacidad. Ya teníamos una experiencia en todo lo que fue el programa Honduras para Todos, de inclusión a las personas con discapacidad de diferentes maneras. Apoyos económicos, becas, generación de oportunidades laborales, pero también de microempresas o emprendimientos. Y lo mismo en las personas de la tercera edad, vamos a crear un bono destinado a las personas de la tercera edad en situación de pobreza, de vulnerabilidad, y también a generar oportunidades de trabajo, porque una de las razones o de las causas que más nos dicen hoy, Marvin, es que después de los 45 años es difícil encontrar trabajo, y 45 años no es tercera edad. Pero yo le sugiero a usted y a los demás candidatos que en vez de un bono se cree una jubilación. Un sistema de jubilación. Una bonificación. Un sistema de jubilación que les permita a ellos. Claro, y ahí, si usted recuerda, No se había avanzado en lo que era en la ley de protección social, que también la derogaron y no la han vuelto a emitir. Como derogaron la ley de empleo por hora, que permitía que personas con discapacidad, incluso personas de la tercera edad, pudieran tener trabajo a medio tiempo. Todo eso lo quitaron. Pero en nuestro gobierno, yo sí quiero decir al pueblo hondureño, vamos a trabajar para poner ingreso en el bolsillo de los hondureños mediante la generación de oportunidades de trabajo en los programas sociales y también vamos a trabajar fuertemente para poner comida a bajo costo en la mesa de los hondureños que hoy tienen que pagar altos precios por la comida. Me decían el otro día, ya ni tamales nos vamos a poder comer en esta Navidad porque hasta las hojas están 3 veces más caras. Dice Juan Orlando Hernández Ocarías Andino, si mañana no estuviera en contienda electoral, ¿usted por quién votaría? Por supuesto que por Juan Orlando Hernández, sin pensarlo. ¿Cree que va a votar por Ocarías usted? ¿Cuál será su principal estrategia de seguridad en el gobierno? Mire, ¿usted se acuerda cuando Juan Orlando decía, voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la seguridad de Honduras? Sí. ¿Usted se acuerda? Él lo hizo. Él lo hizo, le devolvió la paz y la seguridad al pueblo hondureño. Hoy, nuevamente, los delincuentes, los narcotraficantes, las maras y pandillas se creen los reyes de este país. Pero yo les digo, les queda 1 año, porque en mi gobierno nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Vamos a derrotar a la violencia, vamos a derrotar a las maras pandillas y al crimen organizado. Lo vamos a hacer porque tenemos la convicción no solo de todo lo malo que ellos han hecho, sino de que es lo justo para que nuestro pueblo pueda vivir en paz y seguridad. ¿Y al crimen de cuello blanco también? A todo. Todo. La última pregunta. ¿Cuál será la principal prioridad en su gobierno? Hoy día, Marvin, después de escuchar al pueblo hondureño, de haber recorrido los diferentes departamentos de Honduras, hemos encontrado que hay 3 temas que son fundamentales. 1 es la seguridad, que ya lo dije. 2 es el tema económico, es la generación de empleo y el alto costo de la vida. Por eso vamos a trabajar en oportunidades para poder acceder a emprendimientos, a capital de trabajo, a disminuir el alto costo de la canasta básica que hoy
tenemos en el país. Y también vamos a trabajar muy de cerca en restablecer todo lo que es la plataforma social Vida Mejor, que va a permitir que las personas puedan vivir en mejores condiciones. Esto también lleva aparejado lo que es salud, educación. A los empresarios y los emprendedores que están preocupados, ¿cómo lo ve? ¿Qué les propone usted? Vamos a trabajar para restablecer los esquemas. Nosotros ya cuando llegamos al gobierno, las tasas eran altas, pero con políticas claras, oportunas, prudentes, al mismo tiempo enfocadas en generar bienestar en la población, se disminuyeron. Logramos dejar tasas del 5% en agrocrédito, del 1% mensual para los emprendedores. Así que si lo hicimos antes, lo vamos a volver a hacer. Y yo les digo, no perdamos la esperanza. Sé que hoy la situación en el país es difícil porque Honduras no ha tenido un rumbo claro, ha estado más enfocados en temas ideológicos. Por ideología quitaron la ley de empleo por hora, por ideología descuidaron la seguridad, por ideología afectaron la imagen del país como un país donde hay seguridad jurídica. Hoy no hay inversionistas que quieran venir, más bien se han ido del país, pero nos vamos a dedicar a trabajar en recuperar el prestigio de Honduras, a dedicarnos a trabajar para generar oportunidades a las familias que más lo necesitan, con programas que ya los hemos hecho antes y que ahora los vamos a hacer más y lo vamos a hacer mejor. Última pregunta, ¿cree que va a ser transparente el proceso electoral interno en general? Tenemos que estar pendientes todos de que se garantice la transparencia y para ello yo hago un llamado a que venga la observación nacional e internacional a verificar todo el proceso, porque se ha hablado mucho de que si la empresa que se va a contratar o que ya se contrató, si tiene aquí denuncias por aquí o por allá, entonces ahí es donde tenemos que estar todos verificando que se garantice la transparencia y que se respete la voluntad del pueblo hondureño expresada en unas elecciones ordenadas, transparentes, en paz. Bueno, hemos conocido a la Ana niña, a la Ana joven, a la Ana abogada, a la Ana esposa, a la Ana madre, a la Ana solidaria, a la Ana estadista. Todas las facetas de la abogada Ana García Carías de Hernández, una lideresa que se postula a la presidencia por el Movimiento Avanza. Gracias por habernos acompañado, abogada, en este podcast. Voy a hablar con la producción que tengamos una segunda temporada allá por febrero para que podamos volver a vernos ya cuando esté el flagor de la campaña. Ya veamos las cosas más claras. Creo que hasta ahorita ya se instalaron los partidos políticos, las corrientes, los movimientos, las planillas. La organización ya pasó, ahora viene el trabajo de base para conquistar el voto y después para defender el voto. Así que le agradezco mucho. Saludos a su familia y a sus hijas. Y gracias al equipo de producción, a Repremarcas TV, a Miguel y a todo el equipo que nos acompaña para desarrollar este programa que ojalá que le llegue al pueblo hondureño y que le guste. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Repremarcas TV presentó su podcast Diálogos de País con Marvin Ponce, una nueva forma de comunicación para mantener al pueblo bien informado.